El día empezó diferente en el rancho Riordan, ubicado en el corazón de Texas, pero nadie podía notarlo de inmediato. Para los vecinos y los viajeros, era nada más una propiedad extensa, rodeada de cercas de madera y potreros interminables donde el ganado pastaba en silencio. Pero en ese instante, algo flotaba en el aire, algo que cambiaría para siempre la vida de Colt Riordan. Colt había heredado el rancho de su padre, un hombre conocido por mantener tradiciones antiguas y por respetar profundamente la tierra. Era un hombre blanco, pero distinto de la imagen que muchos se habrían formado de él. Había dentro de él un sentido de justicia y honor que lo distinguía. Trabajaba con dedicación, pero nunca imaginó que su vida sería atravesada por la complejidad de relaciones que desconocía desde hacía tanto tiempo. Y entonces, ella apareció, Amaya, hija de una de las líderes de la tribu Apache que habitaba los alrededores, con ojos que reflejaban una fuerza que pocos se atrevían a enfrentar y una presencia que podía desarmar a cualquier hombre. Caminaba por el rancho sin prisa, pero con una autoridad que hizo que Colt sintiera algo que no había sentido en años: curiosidad mezclada con respeto. Colt Riordan. Su voz resonó entre los galpones y los pastizales. Era firme, sin ningún rastro de vacilación. Colt, sorprendido, tragó saliva. No la conocía personalmente, pero la reputación de la tribu Apache era conocida por todos en la región. El respeto que tenían por la tierra y por los valores antiguos era algo que incluso los rancheros más endurecidos aprendían a no ignorar. «Soy yo», respondió él, intentando controlar el temblor en la voz que no habría admitido. «¿En qué le puedo ayudar?» Amaya no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron cada rincón del rancho, como si intentaran leer secretos escondidos entre el maíz y los establos. Luego se acercó un poco más, y algo en su manera de moverse hizo que Colt retrocediera levemente. «Tiene 24 horas», dijo ella sin rodeos, sin explicación. 24 horas para dejar este rancho. El mundo de Colt pareció detenerse un instante. Nunca había enfrentado algo así. Intentó procesar la amenaza implícita en esas palabras, pero había algo que lo retenía, que le impedía simplemente irse sin preguntar más. «Espere», dijo Colt, con la firmeza que su padre le había enseñado, aun cuando el miedo amenazaba con dominarlo. «¿Por qué? ¿Qué hice?» Amaya no desvió la mirada. Había algo en su semblante que decía que aquella decisión no era simple ni impulsiva. Estaba profundamente arraigada en reglas que Colt apenas comprendía, en tradiciones antiguas que todavía guiaban a la tribu. «No es algo personal contra usted, Colt». Su voz se suavizó un instante, revelando una humanidad que contrastaba con la severidad anterior. «Pero hay asuntos dentro de la tribu que lo exigen. Usted está en medio de algo más grande de lo que puede imaginar». Colt tragó saliva. Sabía que el rancho quedaba cerca de la tierra ancestral de la tribu, pero nunca imaginó que eso pudiera ponerlo en riesgo. La tensión en el aire era casi palpable. La historia que creía conocer sobre su propia vida estaba a punto de deshacerse. «Crecí en este rancho», dijo él tratando de mantener la calma. «Es mi vida, mi herencia. No puedo simplemente irme sin entender el motivo». Amaya se acercó un poco más, y por un instante Colt notó un brillo en sus ojos que no había visto antes. Era intenso, casi hipnótico, como si escondiera siglos de historias y secretos de su pueblo. Y en ese momento, algo inesperado ocurrió. La tensión inicial entre ellos comenzó a transformarse en una conexión que ninguno de los dos podía negar. «Llevo años vigilando esta región», dijo Amaya, bajando la voz como si compartiera un secreto prohibido. «La tribu siente que la presencia del rancho interfiere con decisiones que necesitan tomarse. Y no es solo sobre tierra, es sobre equilibrio, sobre quién puede decidir el destino de cada lugar». Colt sintió una mezcla de miedo y fascinación. Amaya hablaba como alguien que cargaba siglos de responsabilidad, pero al mismo tiempo había en ella un lado que parecía vulnerable, humano. Nunca había sentido algo así antes. «Entonces, si me voy, ¿todo se resuelve?», preguntó él, intentando esconder la preocupación que empezaba a crecer. Amaya negó con la cabeza. «No es tan sencillo. Hay disputas dentro de la tribu. Algunos no confían en mí ni en mis decisiones. El asunto del rancho es solo un pretexto, pero también una prueba.
Una prueba para ver si usted respeta los valores antiguos aún sin ser parte de la tribu. Colt respiró profundo. Sabía que aquella situación exigía sabiduría, no solo fuerza. Siempre había sido respetado por mantener tradiciones y honrar compromisos, y ahora parecía que eso sería su mayor desafío. Entonces, me da 24 horas para decidir, dijo él, dejando la frase suspendida sintiendo que la tensión aumentaba con cada segundo. ¿Y después? Amaya dio un paso atrás, manteniendo la postura firme que la tribu le exigía. Después depende de sus elecciones. Depende de si logra demostrar que respeta algo más que sus propias posesiones, de si puede ver más allá de lo visible, de si entiende lo que significa vivir rodeado de historias que no son solo las suyas. Colt se quedó en silencio. Cada palabra de ella parecía pesar toneladas. Miró el rancho extenso que había crecido bajo sus cuidados, cada establo, cada potrero, cada árbol plantado con sudor y dedicación, pero algo dentro de él sabía que había más que solo propiedad en juego. Había honor, respeto y quizás algo más, algo que sintió de manera inesperada cuando los ojos de Amaya cruzaron los suyos. «¿Y si no quiero irme?», preguntó él finalmente, la voz firme pero cargada de emoción. Amaya lo observó con atención. Por primera vez, la dureza en su mirada parecía ceder, revelando la complejidad de sentimientos que ella misma intentaba esconder. «Entonces tendremos problemas», dijo ella, «pero no del modo que imagina. Problemas que pondrán a prueba no solo su valentía, sino su integridad, su corazón y quizás su capacidad de amar sin restricciones». Colt sintió una punzada de esperanza y miedo al mismo tiempo. Sabía que Amaya no hablaba únicamente del rancho o de la tribu. Hablaba de algo que él todavía no comprendía del todo, pero que prometía cambiar su vida para siempre. «¿Y la tribu?», preguntó él. «¿Realmente quieren que me vaya?». Amaya respiró profundo. «La tribu está dividida. Algunos creen que usted representa una amenaza solo por existir aquí. Otros ven la oportunidad de que alguien como usted se demuestre digno, alguien que pueda aprender de los valores antiguos y quizás construir algo diferente». Colt sintió la intensidad de la situación. Nunca había estado en medio de un conflicto así, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en decisiones que podían afectar vidas enteras. Y aún así, había una fuerza dentro de él que lo impulsaba a no retroceder, a no huir de la responsabilidad. «Entonces, 24 horas», murmuró él, mirando a Amaya con una mezcla de determinación y admiración. «Voy a escuchar, aprender, intentar entender, y luego decidiré». Amaya asintió, pero había un brillo en sus ojos que Colt no pudo descifrar del todo. Era como si ella supiera que aquella decisión no sería solo sobre el rancho o la tribu, sino sobre algo mayor, algo que todavía tendrían que descubrir juntos. Y así comenzó el primer día de una cuenta regresiva que lo cambiaría todo. 24 horas para que Colt comprendiera no solo la situación, sino la complejidad de la vida alrededor de la tribu apache, los valores antiguos que guiaban cada decisión y el lugar inesperado que Amaya empezaba a ocupar en su corazón. El romance y la intriga se mezclaban mientras el sol se ponía sobre los campos del rancho Reardon. Cada sombra parecía cargar secretos. Cada paso podía revelar una verdad oculta. Y Colt sabía, incluso sin palabras, que nada volvería a ser como antes. Esa misma noche, después de que Amaya dejó el rancho, Colt Reardon se quedó solo frente al establo principal. Las palabras de ella todavía resonaban en su mente, como si hubieran quedado grabadas en la madera de las cercas de alrededor. 24 horas era todo lo que tenía. Colt caminó lentamente por la propiedad. Cada pedazo de esa tierra cargaba un recuerdo. El galpón donde su padre le enseñó a arreglar herramientas. El potrero donde aprendió a arrear el ganado siendo niño. La galería de la casa principal, donde tantas veces él y el viejo Reardon se sentaron en silencio, nomás observando pasar la vida. Y ahora alguien quería que simplemente se fuera. Pero lo que de verdad lo perturbaba no era la amenaza. Era Amaya. Había algo en ella que no lograba explicarse. Una mezcla de autoridad, tristeza y fuerza. No parecía alguien que deseara el conflicto. Todo lo contrario.
Parecía alguien atrapada dentro de una decisión imposible. Colt se pasó la mano por la cara y respiró hondo. «Hay algo que no cuadra en esta historia», murmuró para sí mismo. Y en ese instante tomó una decisión. Si aquella situación involucraba a la tribu Apache, entonces necesitaba entender a la tribu, no solo obedecer o desafiar, sino comprender. Al día siguiente, Colt salió del rancho y siguió hacia la región donde sabía que la tribu mantenía sus tierras tradicionales. Nunca había ido hasta allá antes, por respeto. Su padre siempre le decía algo que recordaba perfectamente. Hay lugares donde el silencio es la mejor forma de respeto, pero ahora el silencio ya no era una opción. Después de caminar un buen rato, Colt notó algo que nunca había percibido antes. La tierra cambiaba, no solo de forma física, sino de presencia. Era como si cada árbol ahí hubiera sido testigo de historias antiguas. No tardó mucho en darse cuenta de que lo estaban observando. Sombras surgían entre los árboles, miradas silenciosas, hombres de la tribu. No se acercaban, pero tampoco lo dejaban avanzar. Colt se detuvo. Levantó las manos despacio para mostrar que no cargaba nada. «No vine a causar problemas», dijo en voz firme. Por algunos segundos nadie respondió. Luego un hombre mayor salió entre los árboles. Su cabello era largo y entrecano, y sus ojos cargaban una calma que parecía atravesar generaciones. Observó a Colt por un largo momento. «Usted es Reardon», dijo él. Colt asintió. «Colt Reardon». El hombre inclinó levemente la cabeza. «Soy Nantan». Colt ya había escuchado ese nombre. Nantan era uno de los ancianos de la tribu, un hombre cuya palabra tenía peso entre los apaches. «Imaginé que vendría», dijo Nantan. Colt frunció el ceño. «Amaya estuvo en mi rancho ayer». La mirada del anciano cambió levemente. «Lo sé. Entonces también sabe lo del ultimato». Nantan respiró hondo. «Sí». Colt dio un paso al frente. «No entiendo». El anciano guardó silencio unos segundos antes de responder. «Porque la historia que usted conoce no es la historia completa». Colt sintió el estómago apretarse. «¿Qué quiere decir?» Nantan caminó despacio hasta una roca grande y se sentó. Luego hizo un gesto para que Colt también se acercara. Mucho antes de que el rancho Reardon existiera, esta tierra ya tenía dueño. Colt esperaba algo así, pero decidió escuchar. Su padre sabía eso, continuó el anciano. Eso sorprendió a Colt. ¿Mi padre? Nantan asintió. Su padre era un hombre diferente. Colt se quedó en silencio. «Hizo un trato con nosotros hace muchos años», explicó el anciano. «Un trato de respeto». Colt frunció el ceño. «¿Qué tipo de trato?» Nantan lo miró directamente a los ojos. Mientras el rancho respetara ciertos límites, la tribu permitiría que su familia permaneciera ahí. Colt sintió un peso extraño en el pecho. ¿Y yo rompí ese trato? Nantan negó con la cabeza. No. Colt quedó aún más confundido. Entonces, ¿por qué Amaya vino a darme 24 horas? El anciano tardó en responder. Cuando habló, su voz cargaba algo más serio. Porque no todos en la tribu están de acuerdo con el trato antiguo. Colt sintió un escalofrío. Hay división dentro de la tribu. Nantan asintió lentamente. Algunos creen que llegó la hora de recuperar toda la tierra. Colt respiró hondo. ¿Incluyendo mi rancho? Sí. ¿Y Amaya? El anciano miró el horizonte antes de responder. Amaya cree que los valores antiguos deben mantenerse. Colt notó algo importante en ese momento. Entonces ella está tratando de protegerme. Nantan no respondió de inmediato, pero el silencio fue suficiente. Colt se pasó la mano por el cabello. ¿Y quién está del otro lado? La mirada del anciano se volvió más pesada. El hermano de ella. Colt levantó la vista rápidamente. ¿Qué? Su nombre es Takoda. Colt sintió crecer la tensión. Él quiere el rancho. Quiere demostrar que la tribu no debe depender de acuerdos hechos con hombres blancos. Colt se quedó en silencio varios segundos. Ahora todo tenía sentido. Amaya estaba atrapada entre dos lados, entre la tribu y el acuerdo que su padre había hecho. Entonces ese ultimato, dijo Colt despacio, ¿es parte de esa disputa? Nantan asintió. Sí. Colt respiró hondo. Si me voy, el hermano de ella gana. Sí. Si me quedo, el anciano respondió con calma.
la tribu puede dividirse todavía más. Colt entendió la gravedad de la situación. Aquello no era solo sobre tierra, era sobre identidad, sobre historia, sobre orgullo. Miró a Nantan. ¿Y usted qué piensa? El anciano guardó silencio un momento. Luego respondió: yo creo que a veces el destino pone a dos personas en medio de una tormenta porque son las únicas capaces de impedir que lo destruya todo. Colt pensó de inmediato en Amaya. Ella no quiere esto, dijo él. Lo sé, respondió Nantan, pero tampoco quiere desobedecer a la tribu. Colt se quedó pensativo. ¿Y Takoda? La mirada del anciano se volvió más seria. Takoda cree que Amaya se ha vuelto débil. ¿Débil? Porque cree en el diálogo. Colt sintió una punzada de indignación. Eso no es debilidad. Nantan observó a Colt con atención. Es exactamente lo que Amaya cree que usted diría. Colt se quedó en silencio. Por unos segundos solo pensó en la expresión de ella la noche anterior, en cómo su voz se endureció al dar el ultimato. Pero sus ojos decían otra cosa. Necesito hablar con ella, dijo Colt. Nantan asintió lentamente. Ella también quiere hablar con usted. Colt frunció el ceño. ¿Dónde? El anciano señaló una vereda entre los árboles. Hay un lugar donde la tribu suele reunirse para decisiones importantes. Colt sintió que la tensión regresaba. ¿Ella estará ahí? Sí. ¿Y Takoda? Nantan respondió con calma. También. Colt respiró hondo. La cuenta de las 24 horas avanzaba y ahora entendía que aquella decisión no era solo suya. Era también de Amaya y quizás del destino de los dos. Antes de irse, Colt miró nuevamente al anciano. ¿Puedo preguntarle algo? Nantan asintió. Si mi padre estuviera vivo, ¿qué haría él? El viejo apache sonrió levemente. Haría exactamente lo que usted está haciendo ahora. Colt inclinó la cabeza en señal de respeto. Luego comenzó a caminar por la vereda. En algún lugar adelante, Amaya lo esperaba, y también el hombre que quería sacarlo de esa tierra. Pero Colt sabía algo ahora. La decisión que tomara en las próximas horas cambiaría el futuro de todos ahí, incluyendo el suyo y el de Amaya, porque por primera vez notó algo que no esperaba sentir. No quería solo entender a Amaya, quería luchar por el derecho de permanecer a su lado, aunque eso significara enfrentar la elección más difícil de su vida. Y la parte más peligrosa de esa historia todavía estaba por comenzar. Colt Riardon caminó por la vereda que Nantan le había indicado con pasos firmes, pero el peso de todo lo que había descubierto hacía cada metro más difícil. Ahora sabía que la situación era mucho más grande de lo que imaginaba. No era solo sobre el rancho, era sobre una división dentro de la propia tribu apache, y Amaya estaba en el centro de todo. Mientras avanzaba por la vereda, Colt sentía que cruzaba una frontera invisible. El silencio a su alrededor parecía cargado de expectativa, como si cada árbol y cada piedra observaran lo que estaba a punto de ocurrir. Después de un rato, la vereda se abrió en un gran espacio circular. Ahí varios miembros de la tribu estaban reunidos. Hombres mayores sentados en círculo, guerreros jóvenes de pie en las orillas, atentos, mujeres observando en silencio. Era claramente un lugar de decisiones importantes. Colt se detuvo cuando notó que todas las miradas se volvían hacia él, y entonces la vio. Amaya estaba ahí. Permanecía de pie, algunos pasos frente al círculo de ancianos. Su postura era firme, pero sus ojos revelaban que aquella situación le pesaba. Cuando lo vio, algo pequeño cambió en su expresión, algo entre preocupación y alivio. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, otra figura avanzó. Un hombre alto, de presencia fuerte, con ojos duros y postura desafiante. Colt no necesitó preguntar quién era. Takoda, el hermano de Amaya. Caminó lentamente hasta quedar a pocos pasos de Colt. El silencio alrededor era absoluto. Takoda cruzó los brazos. Entonces decidió venir, dijo él. La voz era calmada pero cargaba provocación. Colt mantuvo la postura firme. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Takoda soltó una pequeña carcajada seca. ¿Entender? Miró alrededor hacia los miembros de la tribu. Quiere entender. Algunos jóvenes cruzaron miradas. Takoda volvió su atención a Colt. Esta tierra siempre fue nuestra. Colt respondió, con calma. Lo sé.
La respuesta pareció sorprenderlo. ¿Lo sabe? Mi padre hizo un trato con la tribu. Varios ancianos levantaron la vista. Takoda entrecerró los ojos. Mi padre respetó ese trato toda su vida. El silencio se volvió aún más profundo. Y yo también pienso respetarlo. Takoda dio un paso más cerca. Entonces, ¿por qué todavía sigue en el rancho? Colt respondió sin vacilar. Porque irse no resuelve el problema de fondo. Algunos murmullos surgieron entre los miembros de la tribu. Takoda inclinó levemente la cabeza. ¿Y cuál sería el problema de fondo? Colt miró rápidamente a Amaya. Ella lo observaba todo con atención. Luego respondió, la tribu está dividida. A Takoda no le agradó la respuesta. Habla como si entendiera a nuestro pueblo. No lo entiendo todo, dijo Colt, pero entiendo que Amaya está tratando de evitar algo peor. El clima cambió por completo. Todos miraron a Amaya. Su rostro permaneció serio, pero sus ojos mostraron sorpresa. Takoda volvió lentamente la cabeza hacia su hermana. Ya ves, dijo él. Hasta él lo nota. Amaya dio un paso al frente. Takoda, esto no se trata de mí. La voz de él se volvió más dura. Entonces, ¿por qué fuiste al rancho de él ayer? Ella respiró hondo. Porque la situación necesitaba resolverse antes de convertirse en un conflicto mayor. Takoda dio otro paso. O porque no puedes tomar decisiones cuando él está involucrado. Un murmullo recorrió el círculo. Colt sintió que la tensión aumentaba. Amaya respondió de inmediato. No mezcles las cosas. No estoy mezclando nada, respondió Takoda. Estoy diciendo lo que todos aquí ya han notado. Ahora los ojos de la tribu alternaban entre los dos. Amaya mantuvo la postura firme. El trato hecho con su padre todavía tiene valor. Para ti, respondió Takoda. Para nuestra historia, corrigió ella. Takoda se volvió nuevamente hacia Colt. ¿Sabe por qué se hizo ese trato? Colt vaciló un momento, no del todo. Takoda sonrió levemente. Claro que no. Luego se volvió hacia los ancianos. Quizás ya es hora de contar la verdad. Nantan levantó la cabeza lentamente. Takoda. Pero Takoda ya había tomado la decisión. Señaló a Colt. El padre de él no hizo un trato solo por respeto. Colt sintió el estómago apretarse. ¿Entonces por qué? Takoda respondió con un tono casi acusatorio. Porque le debía una vida a nuestra tribu. El silencio cayó como una piedra. Colt frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Amaya parecía tensa. Ya basta, Takoda. Es necesario, respondió él. Luego volvió a mirar directamente a Colt. Hace muchos años, antes de que existiera su rancho, su padre se perdió en las montañas. Colt escuchó atentamente. Hubiera muerto, continuó Takoda, si un hombre de nuestra tribu no lo hubiera encontrado. Colt sintió un impacto silencioso. ¿Quién? Takoda respondió sin vacilar. Nuestro padre. Amaya cerró los ojos un instante. La revelación flotó en el aire. Colt se quedó inmóvil. Nuestro padre salvó al suyo, continuó Takoda, y a cambio se hizo un trato. Colt miró a Amaya. Ella confirmó con un pequeño gesto. Su padre prometió que el rancho nunca tomaría más tierra de la que se le dio. Colt habló despacio. Y yo he cumplido eso. Sí, dijo Takoda, pero el trato fue hecho entre dos hombres que ya no están aquí. Ahora, la verdadera tensión emergía. Los tiempos han cambiado, continuó Takoda, y muchos en la tribu creen que el trato debe terminar. Colt sintió que todo llegaba al punto central. ¿Y tú eres uno de ellos? Sí. ¿Y Amaya no? Takoda respondió con frialdad. Amaya olvidó quién es. Amaya respondió de inmediato con firmeza. Nunca he olvidado quién soy. Entonces demuéstralo. El silencio volvió a dominar el círculo. Takoda hizo algo inesperado. Se volvió hacia los ancianos. Propongo una prueba. Colt frunció el ceño. ¿Qué tipo de prueba? Takoda lo miró directamente. Si Colt Riordan realmente respeta nuestros valores, señaló el camino de regreso al rancho, entonces que lo demuestre. Colt esperó el resto. Si abandona el rancho voluntariamente dentro de las 24 horas, Takoda hizo una pausa. Entonces, la tribu reconocerá su honor. Colt esperó, pero si elige quedarse, todos estaban completamente atentos. Entonces estará desafiando la decisión de la tribu. Colt preguntó, ¿y qué ocurre en ese caso? Takoda respondió mirando primero a Colt y luego a Amaya.
En ese caso, Amaya tendrá que elegir. El silencio se volvió pesado. Colt sintió el corazón acelerarse. ¿Elegir qué? Takoda respondió despacio. Entre su tribu. Hizo una pausa. ¿O usted? Los ojos de Amaya encontraron los de Colt, y en ese instante ambos comprendieron algo que hasta entonces habían intentado ignorar. Lo que ocurría ahí no era solo sobre tierra, era sobre sentimientos que ya no podían seguir escondiéndose. La cuenta de las 24 horas estaba casi terminando, y ahora la decisión final no solo cambiaría el destino del rancho, cambiaría el destino de Amaya y también el de Colt. El silencio en el centro del círculo parecía más pesado que cualquier palabra. Colt Anderson y Amaya continuaban mirándose mientras todos los miembros de la tribu aguardaban la decisión que cambiaría el destino de todos ahí. Takoda permanecía inmóvil, observando la escena con expresión firme. Para él aquello era más que una disputa. Era una cuestión de identidad, de tradición, de demostrar que la tribu no necesitaba seguir viviendo bajo acuerdos antiguos. Pero para Amaya todo era mucho más complicado. Ella respiró hondo tratando de mantener la calma. Takoda, dijo ella finalmente, sabes que esta no es una elección justa. El hermano respondió sin emoción. No existe elección justa cuando el futuro de nuestro pueblo está en juego. Algunos ancianos cruzaron miradas silenciosas. Colt notó algo en ese momento. Nadie ahí realmente quería el conflicto. Lo que existía era una disputa de ideas, de caminos distintos para proteger al mismo pueblo. Dio un paso al frente. ¿Puedo hablar?, preguntó. Nantan hizo un gesto lento con la cabeza. Puede. Todos los ojos volvieron a Colt. Respiró hondo antes de comenzar. Crecí en ese rancho. Mi padre creció ahí también. Todo lo que construimos está en esa tierra. Hizo una pausa. Pero hoy descubrí algo que nunca supe. Miró a Amaya. El padre de ella salvó la vida del mío. El murmullo entre los miembros de la tribu fue casi inmediato. Eso significa que todo lo que mi familia construyó solo existió porque alguien de esta tribu decidió ayudar a un hombre perdido. El silencio regresó. No puedo ignorar eso. Takoda cruzó los brazos. Entonces se va. Colt todavía no respondió. Siguió hablando. Pasé mi vida creyendo que esa tierra era solo mi herencia. Miró alrededor del círculo. Ahora sé que también carga la historia de ustedes. Algunos de los ancianos asintieron lentamente. Mi padre respetó el trato hasta el último día de su vida. Colt bajó la cabeza un instante. Y yo pienso hacer lo mismo. Takoda dio un pequeño paso al frente. Entonces, dígalo ya. Colt levantó la mirada. Voy a dejar el rancho. El silencio que siguió fue absoluto. Amaya se quedó completamente inmóvil. Por un segundo, parecía que nadie creía lo que había escuchado. Takoda entrecerró los ojos. ¿Está renunciando a su tierra? Colt respondió con calma. Estoy honrando la deuda que mi familia tiene con la tribu. Algunos jóvenes de la tribu cruzaron miradas sorprendidas. Nantan observaba todo en silencio. Colt entonces continuó. Pero antes de irme, necesito decir algo más. Takoda parecía desconfiado. ¿Qué? Colt se volvió directamente hacia Amaya. No esperaba conocerla. El corazón de ella se aceleró. Ni esperaba sentir lo que estoy sintiendo ahora. Las miradas de la tribu volvieron a los dos. Pero no voy a pedirle que elija entre yo y su pueblo. Amaya tragó saliva. Porque sé que su tribu va primero. Colt respiró hondo. Y es exactamente por eso que la respeto. El silencio era tan profundo que cualquier palabra parecía resonar. Amaya sintió una mezcla de emociones que apenas lograba controlar. Tristeza, orgullo y algo más fuerte que todo eso. Colt entonces se volvió hacia Takoda. Voy a cumplir el plazo que su hermana me dio. Señaló el horizonte. Dentro de las 24 horas ya no estaré en el rancho. Takoda se quedó en silencio varios segundos. Aquello no era exactamente el resultado que esperaba. Había imaginado un desafío, un enfrentamiento de voluntades, pero no eso. Entonces está decidido, dijo Takoda. Colt asintió. Pero en ese momento algo inesperado ocurrió. Amaya dio un paso al frente. No. Todos la miraron. Takoda frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Amaya respiró hondo. Esto no puede terminar así. El hermano la encaró. Él acaba de aceptar irse. Lo sé.
Ella se volvió entonces hacia los ancianos. Pero hay algo que necesitan considerar. Nantán inclinó levemente la cabeza. Habla. Amaya señaló a Colt. Él eligió honrar a nuestro pueblo, aunque no sea parte de él. Algunos murmullos comenzaron. No desafió nuestra decisión. No faltó el respeto a nuestra historia. Hizo una pausa. Eligió el camino del honor. Ahora todos estaban completamente atentos. Amaya continuó. Si la tribu dice que valora el honor y el respeto por encima de todo, respiró hondo, entonces debemos reconocerlo. Takoda observaba a su hermana con atención. ¿Qué estás proponiendo? Amaya respondió con firmeza, que el trato antiguo sea renovado. El círculo se inquietó, pero no como antes. No como antes, continuó ella, sino esta vez como una elección de ambos lados. Colt la miró sorprendido. El rancho se queda, dijo Amaya, pero como parte de una nueva relación con la tribu. Nantán finalmente habló. Explícate. Amaya respondió. La tierra sigue siendo cuidada por Colt Riordan. Luego completó, pero reconociendo oficialmente la historia que une a nuestras dos familias. Los ancianos comenzaron a discutir en voz baja. Takoda observaba todo en silencio. Después de unos momentos, Nantán levantó la mano pidiendo silencio. Miró primero a Amaya, luego a Colt. ¿Usted realmente estaría dispuesto a mantener ese compromiso por el resto de su vida? Colt respondió sin vacilar. Sí. El anciano se volvió entonces hacia Takoda. ¿Y tú? Takoda guardó silencio unos segundos. Miró a Colt, luego a su hermana. Finalmente habló. Si rompe ese trato, el rancho se perderá para siempre. Colt asintió. Lo acepto. Takoda respiró hondo. Entonces que quede registrado ante la tribu. Miró alrededor del círculo. El trato será renovado. El murmullo que surgió no era de tensión, era de sorpresa y respeto. Colt sintió algo dentro de él relajarse por primera vez desde que todo comenzó. Pero cuando volvió la mirada hacia Amaya, notó algo aún más importante. Ella estaba sonriendo. No era una sonrisa grande, pero era una sonrisa verdadera. Una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Después de que la reunión comenzó a dispersarse, Colt caminó lentamente hasta ella. No esperaba esto, dijo él. Amaya respondió con calma. Yo tampoco. Se quedaron en silencio unos segundos. ¿De verdad se iba a ir?, preguntó ella. Colt sonrió levemente. Sí. Ella frunció el ceño. Aunque supiera que quizás nunca volveríamos a vernos. Colt respondió mirándola directamente a los ojos. El honor va antes que cualquier cosa. Ella permaneció en silencio un momento. Luego dijo, mi padre decía lo mismo. Colt sonrió apenas. Quizás por eso nuestras familias se encontraron. Amaya miró el horizonte. Quizás. Luego volvió la vista hacia él. Pero eso no significa que todo va a ser fácil. Lo sé. La tribu va a estar pendiente de cada decisión suya. Lo espero. Ella respiró hondo. Y yo también. Colt inclinó levemente la cabeza. Entonces creo que vamos a tener mucho trabajo por delante. Amaya finalmente sonrió de verdad. Creo que sí. Los dos empezaron a caminar despacio fuera del círculo, donde todo había ocurrido. La decisión estaba tomada. El rancho seguiría existiendo, pero ahora cargaba algo mucho más grande que antes. Una nueva historia, un vínculo entre dos mundos. Y quizás el inicio de algo que ni Colt Riordan ni Amaya podrían haber imaginado cuando todo comenzó. Todo por culpa de ese día, el día en que la tribu le dio 24 horas para irse del rancho y terminó cambiando el destino de todos para siempre.